Elena Vargas apretaba el termómetro digital de oído. Sus manos temblaban mientras lo retiraba de la oreja de su hijo. Los números rojos brillantes en la pantalla marcaban unos alarmantes 45 grados Celsius. El pequeño Leo, de 4 años, yacía acurrucado en la cama, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones calientes y superficiales, su rostro enrojecido, y sus labios agrietados murmurando incoherentemente. Una marea de miedo inundó a Elena. Frenéticamente, limpió la frente, las axilas y las ingles de Leo con un paño tibio, pero su fiebre se mantenía obstinadamente alta. De repente, Leo comenzó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco. «Leo, no asustes a mamá, por favor», gritó Elena, con la voz quebrada. Los primeros auxilios básicos pasaron por su mente. Ponlo de lado para evitar que se ahogue, pero sus manos temblaban incontrolablemente. Necesitaban un hospital, ya. Agarró su teléfono de la mesita de noche, su dedo buscando el nombre de Daniel. El teléfono sonó largo e insistente. 1, 2, 3 veces, sin respuesta. Afuera, un relámpago rasgó el cielo, seguido por un trueno ensordecedor que hizo temblar las ventanas de su espaciosa y fría habitación principal en la urbanización de La Moraleja. Leo se sobresaltó. Un débil gemido escapó de su garganta hinchada. Elena se mordió el labio hasta saborear la sangre y volvió a llamar. Esta vez, Daniel finalmente respondió, su voz áspera, impaciente y cargada de irritación. «¿Hola? ¿Tienes idea de qué hora es? ¿Por qué sigues llamando?» Elena ahogó un sollozo, su voz fragmentada. «Daniel, por favor, ven a casa. La fiebre de Leo ha superado los 40 grados. Está teniendo convulsiones. Tengo mucho miedo. Por favor, ven a llevarlo al hospital conmigo». Un momento de silencio, luego un suspiro frustrado. «Otra vez fiebre. Acaba de tener una el mes pasado. ¿Qué clase de madre eres? Siempre dejando que se ponga enfermo. Estoy en una reunión crucial con socios internacionales. No puedo simplemente irme. Llama al pediatra o pide un Uber. Pero la tormenta es terrible. La línea de urgencias del médico está ocupada. El coche». La explicación de Elena fue interrumpida por otros sonidos que se filtraban a través del teléfono. No era el crujido de papeles, ni las tensas discusiones de una reunión de negocios multimillonaria. Era el tintineo de copas, música suave de jazz y, sin lugar a dudas, la dulce voz arrulladora de una mujer. «Daniel, cariño, ven a soplar las velas. Todos te están esperando». Elena reconoció esa voz al instante. Carla Montero, la nueva asistente ejecutiva de Daniel, contratada hacía 6 meses. Siempre se presentaba como inocente y frágil, saludando cortésmente y llamando a Elena señora Romero cada vez que se encontraban. Daniel parecía haber olvidado que no había colgado. O tal vez simplemente no le importaba si Elena lo oía. Su voz regresó, desprovista de irritación, reemplazada por una extraña ternura. «Claro, voy ahora mismo, cariño. Feliz cumpleaños. ¿Feliz cumpleaños?» Las palabras perforaron los tímpanos de Elena, desgarraron su corazón y destrozaron los últimos vestigios de su frágil confianza. Hoy era 20 de octubre. Recordó que era el cumpleaños de Carla Montero, así que su reunión crucial y sus socios internacionales eran solo una tapadera para celebrar abiertamente con su amante. Mientras su hijo luchaba por su vida, él estaba felizmente soplando las velas para otra mujer. «Daniel, tú», gritó Elena al teléfono, pero solo el sonido frío e impersonal del tono de llamada le respondió. Había colgado. Su teléfono se deslizó de su mano, cayendo silenciosamente sobre la gruesa alfombra. No tenía tiempo para el desamor o el reproche. Leo se estaba desvaneciendo en sus brazos. Elena se levantó de un salto, cogió un abrigo grueso y envolvió a su hijo en él. Lo tomó en brazos y salió corriendo de la habitación principal. La mansión de casi 1000 metros cuadrados estaba inquietantemente silenciosa. La empleada del hogar estaba de permiso, y el jardinero estaba en la casa de invitados, al fondo. Con esta tormenta, llamarlos llevaría demasiado tiempo. Corrió hacia el garaje con la intención de conducir ella misma, pero cuando la puerta del garaje se abrió con un estruendo, se encontró con un espacio vacío. Los 2 coches de lujo que solían estar allí, un Maybach negro y un Porsche rojo, no estaban. Elena se quedó helada. El Maybach era el coche de diario de Daniel, y el Porsche estaba a su nombre, pero las llaves de repuesto siempre se guardaban en el zapatero. Ahora lo recordaba. Esta tarde Daniel había dicho que su coche todavía estaba en el taller y le había pedido prestado el suyo para llevar a unos clientes a dar una vuelta. Había cogido su coche para llevar a su amante a una fiesta de cumpleaños. Incluso se había llevado a Paco, el chofer privado de la familia, dejándola a ella y a su hijo abandonados en esta noche de tormenta. Sin coche, sin chofer. Elena abrazó a Leo con fuerza y se lanzó a la lluvia cegadora.
La puerta principal de la urbanización estaba a casi medio kilómetro de la carretera principal. El viento le azotaba la cara y la lluvia fría empapó su fino pijama en segundos. Elena resbaló. Su rodilla golpeó con fuerza los afilados adoquines. El dolor insoportable le subió hasta el cerebro, sangre fresca mezclándose con el agua de la lluvia, pero no se atrevió a soltarlo. Agarró a Leo con fuerza, protegiéndolo de las fuertes gotas con su cuerpo. Elena se levantó a duras penas y siguió corriendo. Sus pies descalzos, ya ensangrentados por la grava, no sentían más dolor que el miedo sofocante de perder a su hijo. Cuando llegó a la carretera principal, estaba desierta. Los pocos taxis que pasaban a toda velocidad estaban ocupados o se negaban a parar con el mal tiempo. Su aplicación de viajes compartidos buscaba conductores en vano. Elena se paró bajo una parada de autobús destartalada. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia que corría por sus mejillas. Miró el pálido rostro de Leo, abrumada por una sensación de impotencia. La heredera de Industrias Vargas, la esposa del director ejecutivo Daniel Romero. Sin embargo, en ese momento, era tan patética como una mendiga, incapaz de encontrar transporte para salvar a su hijo. Justo cuando estaba a punto de lanzarse desesperadamente a la calle para parar un coche, un camión redujo la velocidad. El conductor de mediana edad asomó la cabeza. «Señora, ¿qué hace aquí con esta lluvia?» Elena se abalanzó hacia adelante como una náufraga que agarra un salvavidas, golpeando la ventanilla. «Señor, por favor, salve a mi hijo. Tiene fiebre alta y convulsiones. Necesito llegar al hospital urgentemente. Por favor, le pagaré lo que sea». El conductor vio al niño pálido en sus brazos y asintió sin dudarlo. «Suba rápido. No se preocupe por el dinero ahora». El viejo camión rugió, abriéndose paso a través de la cortina de lluvia hacia el Hospital General Metropolitano. Dentro de la cabina, que apestaba a aceite de motor, Elena abrazaba a Leo con fuerza, temblando incontrolablemente de frío y miedo. En su mente, el rostro sonriente de Daniel junto a las velas de cumpleaños parpadeaba, entrelazado con las respiraciones entrecortadas de Leo. Una semilla de odio, regada por la lluvia fría y la brutal traición, comenzó a brotar en el corazón que una vez lo había amado por completo. El Hospital General Metropolitano estaba brillantemente iluminado, un crudo contraste con la oscuridad y la tormenta de fuera. El olor penetrante a desinfectante mareó a Elena. Entró corriendo en la sala de urgencias con Leo, su pelo mojado pegado a la cara, el agua goteando sobre el suelo pulido. «Doctor, ¿dónde hay un doctor? Por favor, salven a mi hijo». Sus gritos desesperados atrajeron la atención de todo el personal médico de guardia. Una enfermera empujó rápidamente una camilla. El médico de guardia evaluó rápidamente el estado de Leo. Su rostro se tornó grave de inmediato. Las puertas de urgencias se cerraron de golpe frente a Elena, separándola de su precioso hijo. La luz roja de en quirófano se iluminó, cegadora y dolorosa. Una enfermera de mediana edad salió, entregándole a Elena una pila de papeles, su voz reprobatoria. ¿Por qué esperó hasta que su fiebre fuera tan alta para traerlo? Un poco más tarde y podría haber causado daño cerebral. Tiene neumonía aguda. ¿Dónde está el padre? ¿Cómo pudo dejar que llevara al niño bajo la lluvia sola de esta manera? Las preguntas de la enfermera eran como sal frotada en las heridas de Elena. ¿Dónde estaba el padre? Ella esbozó una sonrisa amarga y torcida. Su padre está ocupado siendo un héroe en la fiesta de cumpleaños de otra persona. Mi marido. Ha muerto. Elena pronunció las palabras con frialdad, y luego garabateó su firma en el formulario de consentimiento. La enfermera miró la apariencia patética de la mujer, pero sus ojos agudos y fríos no se atrevieron a hacer más preguntas y se apresuró a volver adentro con el expediente. El pasillo del hospital estaba desierto. El viento frío se colaba por la ventana, helando a Elena hasta los huesos. Solo ahora sentía el frío cortante. Su pijama mojado se pegaba a su piel y su rodilla raspada todavía supuraba sangre. Pero no le importaba. Se hundió en un frío banco de metal, con los ojos fijos en la puerta de urgencias. El tiempo pasaba, cada segundo tan pesado como el plomo. 1 hora, luego 2. Para evitar derrumbarse, Elena sacó su teléfono. La pantalla estaba agrietada en una esquina por donde se había caído, pero aún funcionaba. Tenía la intención de enviar un mensaje a Íñigo Reyes, su abogado privado y amigo cercano, para pedirle que preparara algunos documentos, pero como por una fuerza maliciosa, su dedo se deslizó hacia una aplicación de redes sociales. Justo en la parte superior de su feed, una publicación de tendencia actualizada hacía 15 minutos llamó su atención. Era de la cuenta secundaria de Carla Montero, una cuenta que Carla pensaba que Elena no conocía, pero de la que Elena era consciente desde hacía mucho tiempo.
La foto fue tomada en una lujosa suite presidencial en el Gran Hotel Plaza. A la suave y parpadeante luz de las velas, la mano esbelta y pálida de una mujer sostenía la mano grande de un hombre. En la muñeca del hombre había un Patek Philippe Grand Complications 5270 de edición limitada. Elena se quedó mirando el reloj. Cada intrincado detalle de su esfera grabada estaba grabado en su memoria. Ella lo había encargado personalmente a Suiza hacía 3 meses, usando todos sus ahorros personales como regalo para Daniel por su ascenso a director ejecutivo. Cuando recibió el regalo, la había abrazado, jurando que lo apreciaría como apreciaba su amor. Sin embargo, ahora, ese mismo reloj aparecía en la foto jactanciosa de su amante en la misma noche en que su hijo yacía en una sala de urgencias. El pie de foto era corto pero provocativo. Gracias, mi hombre. A pesar de la tormenta, viniste a mí y me diste el cumpleaños más cálido. Te quiero. D.R. Daniel Romero. No solo había venido, había traído la humillación para su esposa e hijo como regalo para ella. Elena se desplazó hacia los comentarios. Algunas amigas de Carla arrullaban. «¡Wow! ¡Qué reloj! He oído que vale tanto como un apartamento. Tu hombre te mima, Carla». Carla respondió con un emoji de corazón y las palabras. Dijo que merezco lo mejor y que lo viejo de casa se tira tarde o temprano. Lo viejo de casa. Elena soltó una risa suave y espeluznante que resonó en el silencioso pasillo. Así que, a sus ojos, ella y Leo eran solo objetos viejos y engorrosos esperando a ser desechados. Había sacrificado todo por Daniel. De ser la heredera de cuna de oro de Industrias Vargas, había ocultado su identidad y desafiado a su padre para casarse con él, un hombre de origen humilde, pero lleno de ambición. Había utilizado las conexiones ocultas de su familia para allanarle el camino, manejando en silencio los problemas comerciales para él e incluso aceptando un papel de apoyo, cuidando de su familia para que él pudiera concentrarse en su carrera. Había creído que sus sacrificios le ganarían un hogar feliz. Pero se equivocó. Sus sacrificios solo habían alimentado su codicia y arrogancia. Él pensaba que su éxito era enteramente suyo, y ella, su humilde esposa, ya no era digna de su estatus. Una lágrima caliente cayó sobre la pantalla de su teléfono, borrando el rostro engreído de Carla en la foto de perfil. Pero fue la última lágrima. Elena se secó la cara. Sus ojos pasaron del dolor a una resolución gélida. Hizo una captura de pantalla de la publicación y la guardó en una carpeta oculta. Luego abrió sus contactos y encontró un número que no había llamado en 5 años. Señor Ricardo Vargas, su padre. Justo en ese momento, la luz de la sala de urgencias se apagó. La puerta se abrió, y el médico salió, con aspecto cansado pero un poco aliviado. Familia de Leo Romero. Elena se levantó de un salto. Sus piernas entumecidas casi la hicieron caer. «Soy yo. ¿Cómo está mi hijo, doctor?» El médico asintió levemente. Afortunadamente, lo trajeron justo a tiempo. El niño tenía una neumonía aguda complicada por la fiebre alta y las convulsiones. Le hemos bajado la fiebre y estabilizado su estado. Está fuera de peligro inmediato, pero necesita estar en la UCI durante al menos 24 horas para observación. Sus pulmones están muy débiles, así que debemos ser extremadamente cautelosos. Elena dejó escapar un largo y tembloroso suspiro, sintiendo como si le hubieran quitado un peso de 1000 kilos de encima. «Gracias, doctor». «Muchísimas gracias». Mientras observaba la camilla que llevaba a Leo a la sala de recuperación, viendo el pequeño y pálido rostro de su hijo cubierto de tubos médicos, el corazón de Elena se dolía, pero su mente estaba notablemente clara. No podía permitir que su hijo siguiera viviendo en este ambiente tóxico. No podía permitir que un padre irresponsable y una amante manipuladora volvieran a hacerle daño a Leo. Elena se giró y caminó hacia un rincón apartado del pasillo. Marcó el número de su padre. Él respondió casi de inmediato, su voz digna teñida de preocupación. «Elena, ¿por qué llamas tan tarde? ¿Ese sinvergüenza de Romero te ha vuelto a hacer daño?» Al oír la cálida voz de su padre, el hombre al que le había dado la espalda para perseguir un amor ciego, a Elena le picó la nariz. Respiró hondo, reprimiendo sus emociones, y pronunció cada palabra con claridad. «Papá. Me equivoqué. Quiero volver a casa». Hubo un segundo de silencio al otro lado, luego una voz decidida. «Bien. He esperado 5 años para oírte decir eso. Cariño, ¿dónde estás? Enviaré a alguien a recogerte de inmediato. Estoy en el Hospital General Metropolitano. Leo está enfermo. Papá, necesito el mejor equipo legal de Industrias Vargas, y necesito que me ayudes a preparar los procedimientos de embargo de bienes. Quiero el divorcio. Esa es mi chica. Una Vargas tiene que ser decidida. Iré yo mismo. En cuanto a ese sinvergüenza, haré que se arrepienta del día en que nació».
Al colgar, Elena se apoyó en la pared. Con la mirada fija en la ventana, la lluvia no había cesado, pero una luz tenue comenzaba a despuntar en el cielo del este. Esta noche fue la última noche que lloraría por Daniel. Mañana, cuando saliera el sol, la débil Elena del pasado se habría ido. La persona que regresaría a esa mansión sería la señorita Vargas de Industrias Vargas, la que reclamaría todo, capital e intereses, de aquellos que habían pisoteado su amor y su respeto propio. Elena regresó a la habitación de Leo, observándolo dormir profundamente. Le besó la frente suavemente y susurró: «Duerme bien, Leo. Cuando te despiertes, mamá te dará un mundo nuevo, uno sin tormentas, solo con un sol cálido». Le pidió a la enfermera que vigilara a su hijo por un momento. Luego salió silenciosamente del hospital y tomó un taxi. Necesitaba ir a casa para limpiar los restos del pasado antes de que su querido esposo regresara. La tenue luz del amanecer se filtraba por las cortinas de la habitación del hospital, iluminando el rostro demacrado de Elena. Después de una noche en vela vigilando cada respiración de Leo, sus ojos estaban inyectados en sangre. Sin embargo, extrañamente, ya no había la tristeza o debilidad habitual en su mirada. El miedo extremo de la noche anterior se había solidificado en un bloque de hielo frío y afilado incrustado en lo profundo del corazón de la joven madre. La fiebre de Leo había bajado. Su respiración era más regular, aunque su rostro todavía estaba pálido, y su pequeña mano tenía la marca amoratada de una aguja. Elena sintió que su corazón se convertía en cenizas frías. Durante los últimos 5 años, ¿para qué había vivido? ¿Por un amor juvenil y tonto? ¿Por un hombre que valoraba su ego más que las vidas de su esposa e hijo? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Se abrió y entró un hombre digno de mediana edad con el pelo plateado, pero con ojos tan agudos como los de un águila. Detrás de él había 2 guardaespaldas altos e Íñigo Reyes, el principal asesor legal de Industrias Vargas. Era su padre, el presidente Ricardo Vargas. Elena se puso de pie, sus piernas entumecidas la hicieron tambalearse. Ricardo Vargas se adelantó rápidamente para apoyar a su hija, sus ojos escaneando su frágil apariencia, luego posándose en su nieto en la cama del hospital, dolido más allá de las palabras. Elena llamó suavemente: «Papá», con la voz quebrada. Ricardo Vargas le dio una palmadita en el hombro, su voz profunda pero con una autoridad innegable. Dijo que no había necesidad de hablar. Ya lo sabía todo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión y del hospital habían sido recuperadas. Afirmó que la familia Vargas nunca permitiría que uno de los suyos sufriera tal injusticia. Íñigo Reyes se adelantó, colocando una pila de documentos sobre la mesa, sus ojos llenos de simpatía y determinación mientras miraba a Elena. Le dijo que todos los procedimientos habían sido preparados según los deseos del presidente. Ella solo necesitaba asentir y el plan se activaría de inmediato. Elena miró a Íñigo, su amigo de la infancia que la había apoyado en silencio a lo largo de los años. Cogió el expediente, mirando el texto claro en blanco y negro. Papeles de divorcio, acuerdo de división de bienes, orden de embargo de inversiones. Miró a su hijo una vez más. La imagen de Daniel riendo felizmente con su amante mientras su hijo estaba a las puertas de la muerte reapareció, vívida como una película a cámara lenta. Su última vacilación se desvaneció. Elena se volvió hacia Íñigo y dijo que quería proceder de inmediato. Luego se volvió hacia su padre, diciendo que regresaría a la finca de los Vargas. Pero primero, necesitaba hacer un viaje de regreso a la mansión de los Romero. Tenía que reclamar lo que le pertenecía a ella y a Leo, y dejarle a Daniel lo que se merecía. Ricardo Vargas asintió con satisfacción. Dijo que María y 2 guardaespaldas la acompañarían. Leo se quedaría aquí. Ya había movilizado al mejor equipo médico del extranjero para una consulta. Nadie podría llevarse al niño sin su orden. Elena se inclinó y besó la frente de su hijo, susurrando una disculpa. Luego se giró resueltamente y salió de la habitación. Su espalda estaba recta, exudando el aura orgullosa de una heredera Vargas que había ocultado deliberadamente durante años para ser una buena esposa. La elegante limusina negra de Industrias Vargas la llevó de vuelta a la mansión de los Romero. La lluvia había cesado, pero la casa todavía se sentía húmeda y fría. La empleada del hogar aún no había regresado. La vasta casa estaba inquietantemente silenciosa. Elena entró en el dormitorio principal, una vez el hogar acogedor que había cuidado meticulosamente. La ropa de Daniel todavía estaba esparcida sobre la cama, dejada al azar antes de irse a su reunión. El familiar olor de su colonia ahora le daba náuseas. Abrió el armario, apartando sin dudar los deslumbrantes vestidos de noche que Daniel le había comprado para que los usara en eventos sociales, ayudándole a mantener su imagen. Solo cogió su ropa sencilla, los juguetes favoritos de Leo, y lo más importante, el álbum de fotos que narraba el crecimiento de su hijo. María, la ama de llaves de confianza de la familia Vargas,
La ayudó rápidamente a empacar. Mientras doblaba la ropa, se secó las lágrimas en secreto, diciendo: «Señorita Elena, ya ha sufrido bastante. Esta vez, de vuelta en casa, el señor y la señora se lo compensarán». Elena sonrió débilmente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Respondió que no había sufrido. «Cada error tonto tiene un precio, y esta vez pagué con 5 años de mi juventud. Un poco caro, pero valió la pena para despertar». En menos de una hora, todas las pertenencias personales de Elena y Leo estaban cuidadosamente empacadas. La habitación se sentía extrañamente vacía. Elena se acercó al tocador y se quitó el anillo de bodas. El anillo de diamantes con el que Daniel una vez se arrodilló y le propuso matrimonio, jurando amor eterno, ahora yacía crudamente sobre la fría superficie de mármol. Sacó los papeles de divorcio firmados, su firma firme y decidida justo al lado del anillo. Elena pensó para sí misma: ¿Daniel pensaba que era un fénix resurgiendo de las cenizas? No, solo era un gorrión afortunado que se posó en una rama. Hoy, esa rama se había roto. Elena cogió su bolso y salió por la puerta sin una sola mirada atrás. La puerta de la mansión se cerró de golpe detrás de ella, cerrando un capítulo lloroso de su vida y abriendo una guerra despiadada. Al salir de la mansión de los Romero, Elena se sentó en la reluciente limusina negra. El interior del coche era silencioso y lujoso, completamente separado del ajetreo de la ciudad. Sacó su teléfono y marcó un número encriptado especial. Esta era la línea directa de banca privada reservada para los inversores de primer nivel. Al otro lado respondieron de inmediato. La voz del señor Thompson, el director del banco, respetuosa y deferente, dijo que era un honor saber de ella. El presidente Vargas les había informado brevemente de la situación y estaban esperando sus órdenes. Elena se reclinó en el asiento de cuero, sus ojos contemplando los rascacielos que se deslizaban por la ventana, su voz fría y afilada como un bisturí de cirujano. Solicitó al director Thompson que activara la cláusula de riesgo conyugal en el acuerdo de fideicomiso de inversión entre Capital Alcázar y Corporación Romero. El director Thompson preguntó con cautela qué nivel deseaba aplicar. Los labios de Elena se curvaron en una sonrisa burlona. Cada palabra que pronunciaba tenía un peso inmenso. Solicitó el nivel más alto, un embargo completo, bloqueando todas las cuentas corporativas de Corporación Romero, las cuentas personales de Daniel Romero y todas las tarjetas de crédito suplementarias que había emitido. Exigió el retiro inmediato de los préstamos preferenciales a corto plazo que requerían un reembolso anticipado debido a una violación de la cláusula de ética del director ejecutivo. El director Thompson declaró con preocupación que hacerlo paralizaría inmediatamente a Corporación Romero. Su flujo de caja ya era muy débil. Si se cortaba la financiación ahora, la quiebra sería cuestión de días. Elena interrumpió, su voz inquebrantable, afirmando que eso era precisamente lo que quería. Quería que se despertara a la mañana siguiente sin un céntimo en el bolsillo, sin poder usar sus tarjetas y con su empresa incapaz de pagar los salarios. Quería que experimentara la sensación de impotencia mientras su mundo se desmoronaba ante sus ojos. El director Thompson respondió que lo entendía y que lo implementaría de inmediato. El sistema enviaría notificaciones de confirmación del embargo de bienes a la dirección de Daniel Romero en 30 minutos. Elena colgó, cerró los ojos y respiró hondo. Mucha gente no sabía que el rápido ascenso de Corporación Romero en los últimos 5 años no se debía al excepcional talento empresarial de Daniel Romero, sino a la masiva inyección de Capital Alcázar, un fondo de inversión privado establecido por la propia Elena utilizando la herencia de su madre, había bombeado silenciosamente sangre vital a la empresa de su esposo, ocultando su identidad para proteger su frágil ego masculino. Pero ese ego había sido utilizado por él para mantener a su amante, para pisotearla a ella y a su hijo, así que ella reclamaría todo. Su dinero, incluso si lo arrojaba al mar, al menos debería hacer un chapoteo. No ser disfrutado por esa pareja infiel. El coche se detuvo frente al edificio de oficinas más moderno de la ciudad. Íñigo Reyes ya estaba esperando allí. Le entregó otra pila de documentos. Estas son las confirmaciones de embargo de bienes del juzgado y del banco. Las copias impresas han sido entregadas por mensajería urgente a la mansión de los Romero, pegadas directamente en la puerta del frigorífico como solicitaste. Elena cogió el papel de confirmación con los sellos rojos del banco y del juzgado. Recordó el hábito de Daniel. Cada vez que llegaba a casa, borracho o sobrio, lo primero que hacía era abrir el frigorífico para beber algo. Este papel sería un excelente aperitivo para él a la mañana siguiente. Elena continuó, sus ojos brillando peligrosamente, preguntando a Íñigo sobre el lujoso apartamento en el que vivía Carla Montero y a nombre de quién estaba. Íñigo se ajustó las gafas, una sonrisa cómplice en su rostro. Le informó que estaba a nombre de Daniel Romero, pero era un bien ganancial.
Aunque lo había comprado en secreto con fondos malversados de la empresa, legalmente, ella tenía la mitad de la propiedad. Además, con las pruebas de infidelidad que ella proporcionó, el tribunal dictaminaría que la mayoría de los bienes le pertenecían a ella y a Leo. Elena asintió con satisfacción. Le dijo a Íñigo que notificara a la administración del edificio para que cortaran la luz y el agua y desactivaran las tarjetas de acceso, declarando que el propietario solicitaba que la unidad fuera precintada para la resolución de una disputa. Quería ver cómo sobreviviría Carla en el piso 25 sin electricidad, agua ni ascensor. Íñigo la miró con admiración, diciendo que realmente había cambiado. Elena lo miró directamente a los ojos. Su voz se profundizó. Dijo que no era un cambio, sino que estaba reclamando lo que era legítimamente suyo. Mi hijo casi muere por su depravación. No permitiré que nadie le vuelva a hacer daño. A partir de ahora, la débil Elena está muerta. Solo queda Elena, la heredera de Industrias Vargas. Entró en el ascensor, su ajustado vestido negro exudando un poder frío. La guerra financiera había comenzado oficialmente. No solo quería que Daniel Romero se divorciara de ella, quería que se fuera sin nada más que la ropa que llevaba puesta, enterrado en deudas, para que entendiera que el precio de la traición era mucho más alto de lo que jamás podría imaginar. A la mañana siguiente el sol abrasador brillaba sobre la ciudad, pero no podía disipar el frío de la tormenta de la noche anterior. Un taxi se detuvo en la puerta de la mansión de los Romero. Daniel Romero salió, su traje arrugado, la corbata aflojada y una distintiva marca de lápiz labial carmesí en el cuello de su camisa blanca. Se estiró y bostezó, su cabeza todavía zumbando por el alcohol y el dulce resplandor de la apasionada noche de cumpleaños con Carla. La noche anterior fue maravillosa. Carla había sido complaciente y atenta, a diferencia de Elena en casa, que solo se quejaba de las enfermedades de Leo y los gastos del hogar. Daniel murmuró sobre tener que volver y escuchar más sermones. Luego buscó a tientas su cartera para pagar el taxi. Tenía la intención de sacar su poderosa tarjeta de crédito negra para un pago ostentoso, pero lo reconsideró, pensando que el datáfono del taxi podría estar defectuoso. En su lugar, sacó algunos billetes de euro, se los arrojó al conductor y se giró para entrar. La pesada puerta se abrió con un crujido, revelando un patio silencioso. Daniel frunció el ceño. Normalmente a esta hora, Elena estaría regando las flores, o al menos se oiría el sonido de los niños jugando. ¿Por qué estaba tan tranquilo hoy? Debe estar cansada por la enfermedad de Leo de anoche y todavía durmiendo. Abrió la puerta principal con su huella digital y entró. ¡Elena!, gritó, su voz teñida de la imperiosidad de un esposo que esperaba ser servido. Sin respuesta. La gran casa estaba sumida en un silencio espeluznante. No había olor del desayuno que Elena solía cocinar. Ningún sonido de zapatillas arrastrándose para recibirlo. La sala de estar estaba ordenada, tan limpia que se sentía fría, como si nadie hubiera vivido allí. Daniel frunció el ceño. Una sensación de inquietud se apoderó de su corazón. Subió las escaleras y abrió la puerta del dormitorio principal. Se preguntó dónde estaría. ¿Se estaría escondiendo de él? ¿Y cómo estaría Leo? La habitación estaba vacía. La cama estaba fría y sin tocar. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par, revelando estantes vacíos. Toda la ropa de Elena había desaparecido. El tocador estaba desnudo. Ni lociones, ni lápices labiales. Se quedó helado por unos segundos. Luego soltó una risa burlona. Pensó que estaba jugando a su viejo truco de irse a casa de sus padres para amenazarlo. Murmuró. Mujeres. Siempre haciendo un escándalo por nada. Si quieres irte, vete. A ver cuántos días tardas en volver llorando. Daniel ya no se molestó. Su garganta se sentía reseca por el alcohol. Bajó a la cocina con la intención de beber un vaso de agua fría para despejarse y luego volver a dormir. Abrió el frigorífico. Cuando la puerta se abrió, un papel blanco le golpeó en la cara, cuidadosamente pegado con un imán en el lugar más visible. El título decía claramente: Notificación de embargo de bienes y requerimiento de deuda. Daniel entrecerró los ojos para leerlo. Al principio sonrió, pensando que era una broma infantil de Elena. Pero cuando leyó la línea: Todas las cuentas del señor Daniel Romero han sido embargadas a petición del acreedor principal. La sonrisa en su rostro se congeló. Arrancó el papel, arrugándolo en su mano, preguntándose: ¿qué diablos es esto? Corrió a la sala de estar, a la mesa de café donde solía sentarse. Sobre la mesa, un papel de divorcio yacía crudamente junto a su anillo de diamantes. En la demanda de divorcio, el firmante era Elena Vargas, y la razón estaba claramente establecida: adulterio, abandono de los deberes conyugales, abandono de un hijo en estado crítico.
Daniel cogió los papeles, sus manos comenzaron a temblar. No por miedo a perder a su esposa, sino por un sentimiento de humillación. Su débil esposa, ama de casa, que se aferraba a él todo el año, se atrevía a iniciar un divorcio. Justo en ese momento su teléfono vibró salvajemente en su bolsillo. Era un mensaje de texto del banco. Una serie de notificaciones inundaron la pantalla. Su cuenta corriente había sido bloqueada. Saldo disponible. 0. Su tarjeta de crédito platino había sido desactivada. El préstamo de su Maybach estaba vencido, requiriendo el pago inmediato. De lo contrario, el activo sería embargado. Un aluvión de mensajes, como bombas explotando, sumió a Daniel en un verdadero pánico. Marcó frenéticamente el número de Elena, pero solo recibió el mensaje. El número que ha marcado ya no está en servicio. Lanzó su teléfono al sofá, rugiendo como una bestia herida, gritando que Elena se atrevía a hacerle esto. No creía que Elena tuviera las agallas o la capacidad para hacer esto. Debía ser su familia incitándola. Una familia de comerciantes de poca monta atreviéndose a enfrentarse al director ejecutivo de Corporación Romero, ya les enseñaría. Pero primero, necesitaba dinero. Recordó que había algo de efectivo y oro en la caja fuerte de su estudio. Corrió al estudio, girando el dial de la caja fuerte. Un clic resonó, y la caja fuerte se abrió. Vacía. Dentro, solo quedaba una nota adhesiva amarilla con la familiar letra de Elena. Decía: el dinero utilizado para comprar este oro era de mi herencia. Lo recupero. La caja fuerte es tuya. Puedes guardar aire en ella. La sangre le subió a la cabeza. Daniel se tambaleó, agarrándose al borde del escritorio para estabilizarse. Se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Esta casa vacía no era un berrinche temporal, sino un castigo calculado. Incapaz de localizar a Elena, incapaz de conseguir dinero, Daniel, en su extremo pánico e ira, decidió conducir hasta la empresa. Tenía que comprobar la situación financiera real. No creía que una ama de casa como Elena pudiera afectar a Corporación Romero. Corrió al garaje, pero entonces recordó que ambos coches se habían ido. El Maybach, no sabía dónde lo había llevado el chofer. De hecho, había sido embargado por el banco a primera hora de la mañana. El Porsche de su esposa no estaba por ninguna parte. Maldijo y tuvo que correr a la carretera principal para coger un taxi. Al llegar a la sede de Corporación Romero, se encontró con un caos sin precedentes. Los empleados se arremolinaban, discutiendo ansiosamente, sus rostros preocupados. Tan pronto como Daniel entró, la directora financiera salió corriendo. Con el rostro pálido, le informó que esa mañana el banco había anunciado el embargo de todas las cuentas de la empresa. Los proveedores de material también estaban llamando para cancelar contratos. Al oír que la empresa no podía pagar, el precio de las acciones se estaba desplomando. Daniel le rugió que se callara. Un sudor frío le perlaba la frente. Preguntó quién difundía tales rumores, amenazando con demandarlos, y le exigió que llamara inmediatamente al director del banco. La directora financiera tembló, respondiendo que ya había llamado, pero que le dijeron que era una orden de Capital Alcázar, el mayor accionista de la empresa. Habían activado la cláusula de riesgo y le preguntaron si Daniel los había ofendido. Daniel se quedó helado. Capital Alcázar. Esa era la sangre vital de Corporación Romero durante los últimos 5 años. Nunca había conocido al director de este fondo. Todo se había gestionado a través de representantes legales. ¿Por qué se volvían contra él ahora? Un pensamiento repentino cruzó su mente. Leo. Anoche, Elena dijo que Leo tenía fiebre alta y convulsiones. ¿Podría ser por eso que estaba armando tanto escándalo, incitando a su familia a tomar medidas? Necesitaba encontrar a Elena de inmediato y hacerla detener esta locura. Daniel trató de tranquilizar a los empleados diciendo que resolvería esto. Que todo el mundo siga trabajando con normalidad, dijo. Luego se giró y salió corriendo de la empresa. Fue al Hospital General Metropolitano. Después de todo, era el padre de Leo. Tenía derecho a visitar a su hijo. Además, creía que tan pronto como apareciera, con unas pocas palabras de consuelo y la excusa de estar ocupado con el trabajo, Elena se ablandaría como siempre. Las mujeres siempre eran sentimentales cuando se trataba de sus hijos. En el mostrador de recepción de pediatría, Daniel, jadeando, preguntó por la habitación de Leo Romero. La enfermera revisó su ordenador, luego lo miró con una extraña mirada. Dijo que Leo, el niño con fiebre alta y convulsiones de anoche, había sido dado de alta y trasladado. Daniel preguntó enfadado a dónde lo habían trasladado. La enfermera respondió que los registros indicaban un traslado al ala de la familia Vargas, y cuestionó por qué él, como padre del niño, no lo sabía. Daniel se quedó atónito al oír ala de la familia Vargas. Esa era la zona VIP más exclusiva del hospital,
reservada solo para miembros de la familia Vargas y altos funcionarios. Ninguna cantidad de dinero podía conseguirte entrar sin una conexión. ¿Por qué estaba su hijo allí? ¿Podría ser la familia de Elena? Una premonición escalofriante lo golpeó. Nunca se había preocupado realmente por los antecedentes de su esposa. Solo sabía que su padre era un hombre de negocios de otra ciudad. Siempre había pensado que solo era una pareja de ancianos ahorrando para su hija que se casó con un rico. Daniel corrió a la zona VIP, pero tan pronto como llegó a la puerta de seguridad, dos guardaespaldas altos con trajes negros y gafas de sol lo detuvieron. Declararon fríamente: área privada, no se permite la entrada no autorizada. Daniel intentó pasar a la fuerza, gritando que era el padre de Leo Romero y que estaba allí para ver a su hijo. Uno de los guardaespaldas lo empujó fríamente, haciéndolo tropezar y caer al suelo. Dijo que el nombre de Daniel no estaba en la lista de visitantes. La señorita Vargas instruyó explícitamente que usted y cualquier perro no tienen permitida la entrada. Daniel, enfurecido, preguntó a quién se atrevía a llamar perro y quién era la señorita Vargas. ¿Era Elena? ¿Qué derecho tenía ella para bloquearlo? El guardaespaldas lo miró con desprecio, como si mirara un montón de basura. Le aconsejó a Daniel que fuera a mirarse a un espejo. La señorita Vargas es la única heredera del presidente Ricardo Vargas de Industrias Vargas. Viviste con ella durante 5 años y no sabías que estabas sentado en una mina de oro. ¡Qué necio! Las palabras del guardaespaldas golpearon a Daniel como un rayo. Ricardo Vargas. Industrias Vargas. Uno de los mayores conglomerados financieros del país. Elena era la hija de Ricardo Vargas. Todo giró ante los ojos de Daniel. Recordó las veces que Elena le había ofrecido consejos comerciales astutos, que él había descartado con desdén. Los extravagantes regalos que sus suegros enviaban, que él había despreciado, y Capital Alcázar. Se derrumbó en el suelo, su rostro drenado de color. No solo había perdido a su esposa e hijo. Acababa de darse cuenta de que él mismo había destrozado su billete de oro. Su abandono de anoche se había convertido en una sentencia de muerte para su futuro, pero su naturaleza arrogante y codiciosa no le permitiría aceptar la derrota tan fácilmente. Se levantó a trompicones, con los ojos inyectados en sangre, gritó que Elena lo había engañado, que se había atrevido a ocultarle esto. La desafió. ¿Crees que me asusto solo porque eres una heredera Vargas? Mi hijo lleva el apellido Romero. Te demandaré por la custodia. Se giró y se fue furioso, ya tramando otro plan sucio, sin saber que detrás de la puerta de cristal insonorizada de la sala VIP del 5º piso, Elena lo observaba. Una copa de vino tinto en la mano, sus ojos tan fríos como el hielo. Observándolo como a una hormiga moribunda, tomó un pequeño sorbo de vino y susurró: el juego acaba de empezar, Daniel Romero. La sede de Industrias Vargas se erigía imponente en el corazón del distrito financiero de la ciudad, un rascacielos que reflejaba la brillante luz del sol en sus paneles de cristal. Este era un símbolo de poder económico al que todo empresario anhelaba entrar. En la sala de conferencias ejecutiva del piso 68, prevalecía una atmósfera sombría. Los ancianos accionistas principales que habían luchado junto al presidente Ricardo Vargas durante décadas estaban sentados en silencio. Hoy, el presidente había anunciado un cambio significativo en el puesto de director ejecutivo. La pesada puerta de madera se abrió lentamente. El nítido y autoritario clic de los tacones altos sobre el suelo de mármol resonó. Elena Vargas entró. Si Daniel Romero estuviera presente, seguramente no reconocería a la mujer que tenía delante. Atrás quedaba el ama de casa con su moño desordenado y su pijama de algodón. Hoy, Elena llevaba un traje pantalón blanco marfil, exquisitamente confeccionado, que acentuaba su esbelta figura. Su largo cabello estaba ligeramente ondulado, cayendo naturalmente detrás de ella. Su maquillaje era ligero pero afilado, especialmente sus ojos, que exudaban una fría indiferencia. Caminó hasta la cabecera de la mesa, una posición normalmente reservada para su padre, y se sentó. Íñigo Reyes la siguió de cerca, colocando una pila de documentos frente a ella. Elena escaneó la sala de conferencias. Su voz clara transmitía una presión invisible. Se presentó como Elena Vargas, quien asumiría el cargo de directora ejecutiva de Industrias Vargas, autorizada por el presidente. Los accionistas intercambiaron miradas, algunos sorprendidos, otros escépticos, pero al ver el asentimiento de confirmación de Íñigo y su comportamiento escalofriantemente tranquilo, todos asintieron en silencio en señal de bienvenida. La reunión transcurrió rápidamente. Elena tomó decisiones políticas decisivas, en particular para retirar inversiones de proyectos de alto riesgo, entre los cuales Corporación Romero estaba marcado en rojo de forma llamativa. Al final de la reunión, Elena regresó a la oficina del director ejecutivo.
Se paró frente a la ventana de suelo a techo, mirando los pequeños coches de abajo. La sensación de tener el poder en sus manos era muy diferente a sostener un cucharón en una pequeña cocina. Durante 5 años, se había cortado deliberadamente sus propias alas para permanecer en una jaula. Ahora era el momento de que el fénix renaciera. Íñigo llamó y entró, una tableta en la mano. Informó que Daniel Romero estaba en el vestíbulo de recepción exigiendo a gritos reunirse con representantes de Capital Alcázar y la dirección de Industrias Vargas. Afirmaba que había un malentendido y quería renegociar. Elena se giró, una sonrisa burlona en sus labios. Le preguntó a Íñigo si él todavía no conocía su identidad. Íñigo negó con la cabeza, una ligera risa burlona escapándosele. Dijo que Daniel todavía pensaba que Industrias Vargas era un socio lejano y Capital Alcázar, un benefactor misterioso. Nunca podría imaginar que su humilde ama de casa tenía la sangre vital de su empresa. Elena se acercó a su escritorio. Le dijo a Íñigo que lo dejara esperar y que le dijera a la recepcionista que la directora ejecutiva estaba ocupada y no podía recibir a invitados sin cita. En el gran vestíbulo del primer piso, Daniel Romero caminaba como un animal atrapado. El sudor le corría por la espalda. Constantemente miraba su reloj, luego miraba el ascensor ejecutivo con ojos suplicantes. La hermosa recepcionista lo miró disculpándose, pero mantuvo una sonrisa profesional, anunciando que la directora ejecutiva estaba en una reunión e invitaba al señor Romero a esperar. Daniel reprimió su ira, forzando una sonrisa, diciendo que tenía un asunto urgente relacionado con un proyecto multimillonario. Esperó durante 3 largas horas, desde las 10 a.m. hasta la 1 p.m. Su estómago rugía. Los empleados de Industrias Vargas pasaban mirándolo con curiosidad, susurrando, haciéndole sentir como si miles de agujas pincharan su ego. Él, Daniel Romero, director ejecutivo de Corporación Romero, una vez aclamado dondequiera que iba, ahora estaba abandonado en el vestíbulo como un repartidor. Justo cuando Daniel estaba a punto de rendirse, las puertas del ascensor VIP se abrieron. Un grupo de personas salió, liderado por una mujer radiante rodeada de asistentes. Daniel entrecerró los ojos. Esa figura, esa forma de caminar, le resultaban tan familiares. Estaba a punto de abalanzarse, pero 2 grandes guardaespaldas se interpusieron rápidamente, bloqueándolo como muros de acero. «Disculpe, directora ejecutiva. Soy Daniel Romero de Corporación Romero», gritó. La mujer no se detuvo, ni siquiera le dirigió una mirada. Caminó directamente hacia el Rolls Royce que esperaba afuera. La chaqueta de su traje ondeó suavemente con el viento, dejando tras de sí una espalda fría y un tenue aroma a perfume de lujo, un aroma que ni Carla ni ninguna mujer que hubiera conocido podría poseer. Daniel se quedó helado, murmurando, «Imposible». Esa silueta se parecía mucho a Elena, pero no podía ser ella. ¿Cómo podía Elena tener tal porte regio? ¿Cómo podía Elena ir en un Rolls Royce? Debía estar viendo cosas. Salió tambaleándose del edificio de Industrias Vargas, el abrasador sol del mediodía golpeándole la cara, mareándolo. No sabía que este encuentro erróneo era solo el preludio de una serie de humillaciones que estaba a punto de soportar. La oficina de Daniel Romero en Corporación Romero era un caos. Los teléfonos sonaban sin cesar, los empleados corrían de un lado a otro, y la impresora escupía interminables avisos de cancelación. Daniel se desplomó en su silla, tirándose del pelo. En solo 8 horas, el imperio que había construido durante 5 años se había desmoronado. Las cuentas estaban embargadas, los socios le habían dado la espalda y los empleados renunciaban en masa. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Carla Montero entró, su rostro radiante, una revista de moda en la mano. Todavía ignoraba la tormenta financiera, pensando que Daniel podría salvar la situación. Carla se acercó contoneándose, se sentó en el regazo de Daniel y le rodeó el cuello con los brazos. Arrastró la voz. La noche de ayer fue muy divertida, pero vi un bolso nuevo de Hermès en una revista. Es precioso. Cómpramelo, cariño, como regalo de cumpleaños tardío. Daniel, ya furioso, explotó. La empujó violentamente, haciéndola tropezar. ¿Estás loca?, rugió. La empresa está al borde de la quiebra. ¿De dónde voy a sacar dinero para un maldito bolso? Carla se quedó helada. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. Su expresión inocente se desvaneció, reemplazada por un brillo calculador. Se puso de pie, su voz de repente fría. La empresa está realmente en quiebra. ¿No decías que eras un genio de los negocios? Daniel se aflojó la corbata con rabia. Esta vez es diferente. Elena, esa loca, conspiró con extraños para embargar mis bienes. Necesito efectivo desesperadamente. Se volvió hacia Carla. Su voz se suavizó ligeramente. Devuélveme las joyas y las tarjetas de crédito que te di.
Necesito venderlas. Cuando pase esta crisis, te las compraré de nuevo 10 veces más caras. El rostro de Carla se endureció. Retrocedió, cruzando los brazos, una sonrisa burlona en sus labios. Eres gracioso, se burló. Lo que se da, no se quita. Eso es el pago por mi juventud pasada contigo. Ahora quieres quitarme hasta la ropa que llevo puesta. Daniel no podía creer lo que oía. ¿Era esta la dulce y comprensiva Carla? La fulminó con la mirada, señalándola con un dedo, llamándola desagradecida. Te aferraste a mí cuando era rico. Y ahora que estoy en la ruina, me das la espalda. Los dos comenzaron una fuerte discusión. Insultos vulgares volaban por la oficina mal insonorizada. Justo cuando la discusión alcanzaba su punto álgido, el sistema de megafonía interno de la empresa de repente crepitó. Hola, ¿tienes idea de qué hora es? ¿Otra vez fiebre? Estoy en una reunión crucial. Daniel, cariño, ven a soplar las velas. Claro, voy ahora mismo, cariño. ¡Feliz cumpleaños! Todos los empleados dejaron lo que estaban haciendo. El espacio quedó en un silencio absoluto, salvo por la grabación que resonaba. Era la llamada telefónica de Daniel y Elena. Daniel y Carla en la oficina se quedaron helados. Su propia voz, la voz arrulladora de Carla, su cruel abandono de su hijo enfermo, todo al descubierto. La cara de Daniel se puso morada. Se abalanzó para apagar los altavoces, pero no pudo. Afuera, las miradas de los empleados estaban llenas de un desprecio absoluto. Así que, la reunión de toda la noche, era él haciendo el tonto. Su hijo tenía convulsiones y él estaba ocupado soplando velas para su amante. ¿Cómo puede un hombre así liderar a nadie? El rostro de Carla estaba exangüe. Sabía que su reputación estaba arruinada. Cogió su bolso, cubriéndose la cara, y salió corriendo, dejando a Daniel solo en una habitación llena de humillación. Daniel se desplomó sobre su escritorio. Sabía que este era el regalo de Elena para él. No solo quería que perdiera dinero, quería que perdiera todo el honor, todo el respeto. Quería exponer su hipocresía al mundo. Y lo había hecho cruel y exhaustivamente. 3 días después de que Corporación Romero se sumiera en la crisis, Daniel finalmente recibió una reunión del representante de Elena. El lugar era una lujosa cafetería con jardín. Daniel llegó 15 minutos antes, vistiendo su traje más caro, tratando de proyectar confianza. Creía que Elena aparecería. Todo lo que necesitaba era reunirse con ella, usar la manipulación emocional y aprovechar a su hijo para convencerla. Exactamente a las 3 p.m., un coche negro se detuvo. La persona que salió no era Elena, sino Íñigo Reyes. El abogado entró en la cafetería, se sentó frente a él sin un apretón de manos. Daniel espetó. ¿Dónde está Elena? Quiero hablar directamente con mi esposa, no con un extraño. Íñigo pidió tranquilamente un café solo, luego miró a Daniel. Dijo que Elena no quería reunirse con un hombre de tal decadencia moral. A partir de este momento, soy su representante legal plenamente autorizado. Daniel golpeó la mesa con la mano, gruñendo. Íñigo, no me presiones. Dile que levante el embargo de bienes inmediatamente o no me culpes por ser despiadado. Íñigo se rió entre dientes, sacando una gruesa pila de documentos de su maletín. Daniel Romero. Echa un buen vistazo, dijo Íñigo. Este es un extracto bancario detallado de tus cuentas. Un total de 1,5 millones de euros han sido transferidos a cuentas relacionadas con Carla Montero para un apartamento, un coche, joyas, bolsos de diseño y viajes de lujo. Mientras tanto, el mes pasado te quejaste del caro colegio de Leo, haciendo que Elena lo pagara. Daniel echó un vistazo a los densos números. Un sudor frío le brotó. Íñigo continuó su ataque. Afirmó que los 1,5 millones de euros eran bienes gananciales. Elena exige que devuelvas esta cantidad en su totalidad antes de cualquier división. De lo contrario, te enfrentarás a cargos de disipación de activos y fraude. Daniel tartamudeó. No tengo el dinero para devolverlo. Íñigo se encogió de hombros. Ese es tu problema. Elena tiene un mensaje para ti. No necesita tus baratas disculpas. Quiere que te vayas con las manos vacías, tal como llegaste a ella. Incluso la camisa que llevas puesta fue comprada con su dinero. No te está pidiendo que te desnudes aquí. Esa es la última pizca de dignidad que está preservando para ti. Daniel apretó los dientes. Cambió a un tono amenazante, diciendo que si Elena lo presionaba, lo expondría todo. Le haré saber al mundo que la hija del presidente Vargas es una mujer cruel que llevó a su marido a la ruina. A ver si las acciones de Industrias Vargas se desploman entonces. Íñigo se levantó, ajustándose la corbata, mirando a Daniel con lástima. Le dijo a Daniel que lo intentara, pero que recordara que la familia Vargas tenía suficiente dinero y poder para hacerlo desaparecer. Además, Leo ha cambiado formalmente su apellido a Vargas.
Has perdido permanentemente tus derechos parentales. Con eso, Íñigo se giró y se fue, dejando a Daniel sentado solo, rodeado por las miradas curiosas de otros clientes. Apretó los puños, sus uñas clavándose en su piel. Odiaba a Elena, odiaba a Íñigo, odiaba al mundo entero, pero olvidó que él mismo había cavado su propia tumba. Acorralado, Daniel regresó al apartamento de Carla Montero, donde la luz y el agua habían sido cortadas, obligándolo a subir 25 pisos por las escaleras. Carla estaba acurrucada en un rincón, con la cara manchada. Al ver a Daniel, solo levantó la vista con resentimiento. Daniel arrojó su chaqueta de traje al suelo. Le dijo a Carla que lo estaban presionando demasiado y que tenía que defenderse. Los ojos de Carla se iluminaron. Era una persona calculadora, y sabía que si abandonaba a Daniel ahora, no tenía a dónde ir. Bien podría arriesgarse. Se acercó a Daniel, susurrando su plan. Sugirió que, dado que Elena estaba usando el poder de su familia, la opinión pública siempre se pondría del lado del más débil. Juguemos a las víctimas, instó. Ve a internet con tus padres. Llora que tu nuera rica desprecia a tu familia pobre, prohíbe a los abuelos ver a su nieto y tiene una aventura con su abogado. Los ojos de Daniel brillaron al oír esto. Un plan perfecto. Inmediatamente llamó a sus padres en su pueblo pidiéndoles que vinieran a la ciudad esa noche. A la mañana siguiente, se transmitió una transmisión en vivo en una popular cuenta de redes sociales. En el video, Daniel estaba sentado con la cabeza gacha, con aspecto demacrado. A su lado estaba su madre, una mujer del campo, llorando histéricamente. Entre sollozos, lamentaba su desgracia, casarse con una nuera rica que trataba a sus suegros peor que a perros. No nos avisó cuando nuestro nieto estaba enfermo. Simplemente se lo llevó. Mi hijo trabajaba día y noche. Y solo porque olvidó el cumpleaños de su esposa, lo echó, embargó sus bienes y ahora no tiene dinero para comer. También tiene una aventura con ese abogado, conspirando para robar la empresa de mi hijo. Daniel ocasionalmente intervenía con palabras ahogadas, diciendo que solo quería ver a su hijo. Carla estaba detrás de la cámara, dirigiendo a los trolls de internet que había contratado. Miles de comentarios comenzaron a inundar la red. Dios mío, que no era tan cruel. Los hombres trabajan tan duro y sus esposas engañan y roban bienes. Este tipo de mujer debería ser avergonzada públicamente. Boicot a Industrias Vargas. Justicia para este esposo. La ola de furia en línea estalló. Aquellos que no conocían la historia completa comenzaron a dirigir su ira hacia Elena. El precio de las acciones de Industrias Vargas fluctuó ligeramente. Daniel observaba. Una sonrisa de suficiencia en sus labios. Pensó. Elena, tú tienes dinero, pero yo tengo la opinión pública. A ver cómo sales de esta tormenta. En la mansión de la familia Vargas, Elena estaba sentada en el sofá, un iPad en la mano, viendo la transmisión en vivo. Su rostro estaba tranquilo. María, de pie a su lado, temblaba de indignación. Son unos sinvergüenzas. Señorita Elena, déjeme llamar a alguien para que se ocupe de ellos. Elena hizo un gesto con la mano. Déjalos actuar, dijo. Cuanto mejor sea la obra, más trágico será el final. Quieren jugar a las víctimas. Les concederé su deseo. Pero primero, tienen que subir muy alto para que cuando caigan, se hagan añicos. Se volvió hacia Íñigo, diciéndole que preparara una conferencia de prensa. Era hora de publicar las pruebas irrefutables. La verdad sobre esa noche de tormenta y el verdadero rostro de su madre llorona saldrían a la luz. Daniel Romero había elegido al oponente equivocado para esta guerra mediática. El gran salón de baile del Gran Hyatt, reservado por Industrias Vargas para la conferencia de prensa, estaba abarrotado. Cientos de reporteros de los principales medios de comunicación, blogueros famosos y curiosos estaban presentes. La historia de la nuera rica que oprimía a su esposo había sido el tema más candente en las redes sociales durante 24 horas. Exactamente a las 9 a.m. Las puertas del salón de baile se abrieron. Los flashes de las cámaras parpadearon continuamente. Elena Vargas salió. Contrariamente a las expectativas de todos, Elena apareció sorprendentemente sencilla. Llevaba un modesto vestido largo negro desprovisto de cualquier joya. Su maquillaje era ligero, pero no podía ocultar la fatiga en sus ojos. A su lado estaban Íñigo Reyes y el formidable equipo legal de Industrias Vargas. Elena caminó hacia el podio, hizo una humilde reverencia y se sentó. Su compostura silenció el salón de baile. Íñigo tomó el micrófono, anunciando que se veían obligados a hablar debido al grave daño a la reputación de la señorita Vargas. Un reportero se levantó de inmediato. Señorita Vargas, ¿es cierto que, por celos infundados, embargó los bienes de su esposo y lo llevó a la ruina? Elena miró directamente a la cámara. No respondió, pero hizo un gesto al técnico. La gigantesca pantalla LED detrás de ella se iluminó. La primera imagen era un expediente médico ampliado.
Nombre del paciente: Leo Romero, 4 años. Diagnóstico: neumonía aguda, fiebre alta con convulsiones, insuficiencia respiratoria. Hora de ingreso: 2:15 a.m. del 20 de octubre. Estado al ingreso: crítico. Todo el salón de baile contuvo la respiración. A continuación, la pantalla se dividió en dos. El lado izquierdo mostraba imágenes de seguridad del lujoso edificio de apartamentos donde vivía Carla Montero. A las 10 p.m. del 19 de octubre, Daniel Romero aparecía con un elegante traje sosteniendo un gran ramo de rosas, su brazo alrededor de la cintura de una joven. Ambos reían alegremente. El lado derecho de la pantalla mostraba imágenes de la cámara de un taxi. A las 2 a.m. del 20 de octubre, bajo la lluvia torrencial, Elena Vargas, sola, sostenía a su hijo convulsionando, golpeando desesperadamente la ventanilla del taxi. El brutal contraste hizo que todos contuvieran la respiración. Por un lado, un esposo inmerso en la juerga. Por el otro, una madre luchando por salvar la vida de su hijo. Elena tomó el micrófono, su voz firme. Declaró que no era una santa para perdonar a un hombre que la traicionó, pero era una madre. La noche en que mi hijo tenía 40 grados de fiebre, llamé a Daniel Romero 12 veces, y la respuesta fue que estaba ocupado, y me prohibió molestarlo. La pantalla mostró entonces el historial de llamadas y una breve grabación de audio de esa llamada telefónica. La risa arrulladora de Carla y el feliz cumpleaños, cariño de Daniel, resonaron en el salón de baile. Elena hizo una pausa, y luego dio el golpe final. Afirmó que un padre que corta felizmente un pastel de cumpleaños para su amante mientras su hijo tiene convulsiones que amenazan su vida, no es digno de ser padre. Embargué sus bienes no por celos, sino para reclamar lo que le pertenecía a mi hijo. Mi dinero, tenía derecho a darlo, y también tenía derecho a recuperarlo cuando la otra parte ya no era digna. El espacio silencioso fue roto por aplausos dispersos, que rápidamente se convirtieron en vítores rotundos. La transmisión en vivo de la conferencia de prensa alcanzó una audiencia récord. Millones de comentarios en las redes sociales cambiaron inmediatamente el rumbo. Dios mío, es un animal. Su hijo estaba a las puertas de la muerte, y él estaba haciendo el tonto con su amante. Pobre Elena Vargas. Es tan fuerte. Boicot a Daniel Romero. Justicia para Elena y su hijo. Daniel Romero estaba sentado en su oficina mirando la pantalla del ordenador, sus manos temblando. Sabía que su acto de víctima había sido destrozado, exponiendo la verdad más fea. Había perdido miserable y vergonzosamente ante la mujer que una vez despreció. Después de la conferencia de prensa, el boicot a Daniel Romero y a Corporación Romero se extendió a la realidad con una velocidad alarmante. En la sede de Corporación Romero reinaba una atmósfera lúgubre. El departamento de atención al cliente estaba paralizado por quejas y cancelaciones. Daniel se encerró en su oficina, con el pelo revuelto, su teléfono móvil sonaba sin cesar, acreedores, el banco, antiguos socios, respondió a una llamada del director del Banco Nacional. La voz al otro lado era fría, anunciando que debido al grave colapso de la credibilidad del director ejecutivo, el banco había clasificado a Corporación Romero como una deuda incobrable de alto riesgo. Exigían que Daniel pagara la totalidad del préstamo de 3 millones de euros en un plazo de 3 días. Daniel colgó el teléfono de un golpe. 3 millones de euros. No tenía ni 30.000. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Su asistente entró corriendo con más malas noticias. Las acciones de Corporación Romero se habían desplomado. La CNMV exigía una explicación. Los proveedores habían enviado camiones a bloquear las puertas del almacén. Daniel rugió desesperado. Todavía tenía bienes. ¿No? Inmuebles. Terrenos. En un ataque de pánico, Daniel recordó que poseía 2 villas en un resort y una parcela de terreno de primera. Su valor actual debía ser de decenas de millones. Si pudiera vender una parte, tendría suficiente efectivo. Llamó apresuradamente a un agente inmobiliario ofreciendo un precio un 30% por debajo del valor de mercado. El agente devolvió la llamada 15 minutos después. Lo siento. La transacción no puede completarse. Al verificar el sistema notarial, todas estas propiedades son de propiedad conjunta del señor Daniel Romero y la señora Elena Vargas. Para vender, se requiere absolutamente su consentimiento firmado. Daniel sintió como si le hubiera caído un rayo. Recordó que años atrás, cuando compró estos activos, Elena se había encargado del papeleo. Él solo había firmado sin darse cuenta de que ella había incluido hábilmente su nombre como copropietaria. Desde el principio, Elena había construido silenciosamente una valla protectora. Ahora, para conseguir dinero, tenía que rogarle a Elena, pero ella preferiría dejar que esas propiedades se pudrieran antes que ayudarlo.
Daniel se hundió la cabeza entre las manos. Una risa amarga resonó. Había sido despojado de toda vía de escape por la esposa que consideraba inútil. Sin un céntimo, con sus tarjetas de crédito bloqueadas, sus coches embargados, Daniel se vio obligado a tomar un taxi para encontrar a Carla Montero. Recordó las joyas, los bolsos de diseño y el efectivo que le había dado, por un total de cientos de miles de euros. Si pudiera recuperarlo, podría sobrevivir. Carla estaba en el lujoso apartamento que Daniel le había alquilado. Cuando llegó, la puerta estaba abierta de par en par. Dentro, Carla estaba metiendo ropa apresuradamente en maletas. La habitación era un desorden caótico. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas?, exigió. Carla se giró, sus ojos fríos. Continuó doblando un vestido caro. Aquí han cortado la luz y el agua, y los reporteros acechan constantemente. No puedo vivir así. Daniel la agarró del brazo, su voz suplicante. Le dijo que le devolviera el juego de joyas de diamantes y el dinero en efectivo. Necesitaba dinero desesperadamente. Carla se zafó violentamente del brazo. Se puso de pie, cruzando los brazos, mirándolo con un desprecio manifiesto. ¿Estás soñando? Ese dinero es por mis servicios para ti. Una vez que se da un regalo, no se puede recuperar. ¿Eres un hombre tan patético que estás reclamando cosas a tu exnovia? Daniel no podía creer lo que oía. ¿Exnovia? ¿Qué quieres decir? ¿Me dejas? Carla sonrió burlonamente. Despierta, Daniel. ¿Qué tienes ahora? Tu empresa está en quiebra. Estás enterrado en deudas. Tu reputación está por los suelos. ¿Crees que te amaba por tu barriga cervecera? Amaba tu dinero. Ahora solo eres un vagabundo sin blanca. ¿Por qué debería enterrar mi vida contigo? Daniel temblaba de rabia. Recordó sus dulces palabras de que lo amaba por quien era. Todo era una farsa. Rugió, abalanzándose para agarrar su bolso. La llamó desagradecida. Carla gritó obscenidades, arañándole la cara. Lucharon, cayendo sobre un montón de ropa. En la lucha, la maleta de Carla se abrió de golpe, derramando un pasaporte y un billete de avión. El nombre del pasajero acompañante no era solo el de ella, sino el de otro hombre, un magnate inmobiliario que Daniel había conocido una vez. Daniel cogió el billete, sus manos temblando. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Carla se arregló el pelo desordenado y sonrió burlonamente. No mucho. Desde que tu empresa empezó a mostrar signos de problemas de liquidez, una persona inteligente sabe cómo encontrar una vía de escape, ¿verdad? ¿Quién es tan estúpida como Elena para sacrificar su juventud y su dinero por un hombre sin valor? Aunque Elena fue bastante lista, ¿no? Supo echarte justo cuando no tenías nada. La mención de Elena fue la puñalada final. Comparó a las dos mujeres, una que le dio todo, pero él traicionó. La otra que solo sabía cómo extorsionar dinero, pero él la adoraba. Daniel dejó caer los brazos, tambaleándose hacia atrás. Se sintió sucio, se giró y se fue, dejando atrás la risa estridente de Carla. Después de dejar a Carla, Daniel vagó por las calles. Fue a casa de sus padres. Su madre, al ver a su hijo en un estado tan patético, en lugar de consolarlo, gritó que todo era culpa de Elena. Te robó todos tus bienes. Robó a mi nieto. Es tan rica, que seguramente le lavará el cerebro al niño para que olvide su sangre Romero, instó a Daniel. Si no te deja verlo, ve a su colegio y recógelo. Eres su padre. ¿Quién se atrevería a detenerte? Solo trae al niño aquí y tendremos un rehén para negociar con Elena. Ama tanto a ese niño. Seguramente soltará una gran suma de dinero. En su desesperación, Daniel encontró lógicas las palabras de su madre. Pensó que Leo era su hijo. Tenía derecho a llevárselo a cualquier parte. A la mañana siguiente, Daniel, con un casco prestado, montaba una vieja scooter, merodeando por el nuevo preescolar internacional al que Elena había trasladado a Leo. A la hora de la salida, se escondió detrás de un gran árbol. Allí, Leo salía con su profesora. No había ni Elena ni guardaespaldas. Daniel se abalanzó, agarrando la mano de Leo y tirando de él. Leo gritó de terror. La joven profesora, sorprendida, corrió tras él. ¿Quién es usted? Suelte al niño. Voy a llamar a seguridad. Daniel se quitó la mascarilla, revelando su rostro demacrado. Soy su padre, rugió. ¿Qué tiene de malo que un padre recoja a su hijo? Leo, al ver a su padre, no se sintió aliviado, sino que se acobardó de miedo. Gritó, luchando por escapar del agarre de Daniel. Las acciones violentas de Daniel atrajeron la atención de los padres de los alrededores. Comenzaron a reunirse, susurrando. Muchos lo reconocieron como el notorio mal padre de las redes sociales. Sacaron sus teléfonos para grabar. Dios mío, es Daniel Romero. ¿Está tratando de secuestrar a su propio hijo? Miren lo asustado que está el niño. La ira de Daniel estalló.
Le gritó a Leo que se callara y arrastró al niño a la fuerza, haciendo que Leo tropezara y se raspara la rodilla. Justo en ese momento, 2 elegantes Cadillac negros aceleraron, frenando bruscamente. 4 grandes guardaespaldas saltaron, sometiendo rápidamente a Daniel, torciéndole los brazos detrás de la espalda. Elena salió del segundo coche. Corrió a abrazar a Leo, que sollozaba histéricamente, comprobando sus heridas. Al ver su rodilla sangrando y su rostro aterrorizado, una ira sin precedentes estalló en los ojos de Elena. Se levantó, caminando hacia Daniel. Sin una palabra, levantó la mano y le dio una sonora bofetada en la cara. La bofetada llevaba toda la indignación de una madre protegiendo a su hijo. Elena gruñó. Daniel Romero, has cruzado mi última línea. ¿Quieres ver a tu hijo? Bien. La próxima vez, nos veremos en el juzgado. Y te mostraré el precio del secuestro y la alteración del orden público. Las sirenas de la policía aullaron en la distancia. Daniel fue esposado y metido en el coche de policía en medio de las burlas de los padres reunidos. La imagen de él siendo arrestado mientras su hijo observaba con extremo miedo marcó el final de su última pizca de dignidad. El plan no solo fracasó estrepitosamente, sino que también lo empujó hacia la prisión. El cielo sobre la ciudad estaba gris, muy parecido al estado de ánimo de Daniel Romero, mientras atravesaba las puertas del juzgado de distrito. Llevaba un traje viejo y raído. A su lado, un abogado de tercera categoría. La audiencia preliminar para el caso de divorcio entre la demandante Elena Vargas y el demandado Daniel Romero comenzó oficialmente. Al otro lado, Elena estaba sentada erguida. Su comportamiento sereno y frío irradiaba poder. No miró a Daniel ni una sola vez. Íñigo Reyes se sentó a su lado, tranquilo y agudo. El abogado de Daniel se levantó, su voz temblorosa, presentando las demandas de su cliente. El demandado acepta el divorcio, pero solicita la custodia total de su hijo, Leo Romero, y una división del 50% de los bienes existentes. Daniel estaba sentado allí, un atisbo de esperanza en sus ojos. Pensó que, por muy poderosa que fuera Elena, la ley era la ley. Los bienes adquiridos durante el matrimonio tenían que dividirse por igual. El juez se dirigió a la parte demandante. Íñigo Reyes se levantó tranquilamente. Señoría, dijo. Antes de discutir la división de bienes, me gustaría presentar una prueba crucial. Se trata de unas capitulaciones matrimoniales firmadas entre la señorita Elena Vargas y el señor Daniel Romero el 15 de mayo de hace 5 años, un día antes de su registro matrimonial. Al oír esto, Daniel se echó a reír. Íñigo, ¿estás loco? Nunca firmé ningún acuerdo de ese tipo. Debe ser falsificado. Íñigo esbozó una leve sonrisa burlona. Solicitó al juez que le mostrara a Daniel el documento original. Cuando Daniel sostuvo el contrato, viendo su propia firma elaborada en la parte inferior, su rostro palideció. Un recuerdo nebuloso de hace 5 años resurgió. Era la despedida de soltero la noche antes de su boda. Había estado muy borracho. Elena le había dado una pila de papeles diciendo que eran documentos urgentes para el registro matrimonial que necesitaban su firma. Había firmado a ciegas. Resultó que Daniel había firmado sin saberlo su propia sentencia de muerte financiera. El contrato establecía claramente que todos los bienes creados o heredados por Elena antes y durante el matrimonio eran de su propiedad privativa. Las acciones de Corporación Romero eran capital de inversión de Capital Alcázar. Daniel Romero era simplemente un operador asalariado. El juez golpeó el mazo, declarando el contrato legal y válido. Daniel se derrumbó por completo. En cuanto a la custodia de los hijos, Íñigo presentó pruebas irrefutables. Los expedientes médicos de Leo, el video de Daniel abandonando a su hijo enfermo, y el informe policial sobre su intento de secuestro. El juez dictó el veredicto final. Divorcio concedido. Elena Vargas obtuvo la custodia total de su hijo. Daniel Romero fue despojado de los derechos de visita, y no se le concedió ningún bien. Además, se le ordenó devolver el 1,5 millones de euros que había malversado para dárselo a Carla Montero. La sesión judicial concluyó. Elena se levantó. Al pasar junto a Daniel, se detuvo y habló en voz baja. Esa firma fue el precio de tu confianza ciega. Hace años, te hice firmarla solo para protegerme contra posibles riesgos. Nunca imaginé que la usaría contra ti. Tú me obligaste a usarla. Daniel levantó la vista, siguiendo la figura de su ex esposa que se retiraba. Las lágrimas corrían por su rostro. Había perdido por completo. Después del juicio, Daniel Romero se convirtió oficialmente en un indigente, ahogado en deudas. Todavía creía que tenía talento. Solo le faltaba capital. Buscó frenéticamente oportunidades. Al enterarse de que buscaba desesperadamente inversores, Elena sonrió con frialdad.
Decidió darle un último regalo. Se celebró una gala de negocios de alto nivel. Daniel logró colarse. Llevaba un traje alquilado, agarraba una copa de vino barato y buscaba posibles inversores. Un hombre de mediana edad con un acento extranjero, David Jenkins, se le acercó. Se presentó como representante de un nuevo fondo de capital riesgo de Estados Unidos que buscaba proyectos tecnológicos prometedores. Afirmó haber oído hablar de Daniel y expresó un gran interés en su idea de un ecosistema de comercio electrónico integrado con IA. Como un náufrago agarrándose a un clavo ardiendo, Daniel se jactó con entusiasmo. David Jenkins asintió, interrumpiendo ocasionalmente con elogios. Al final de la fiesta, David Jenkins dijo que su fondo estaba dispuesto a inyectar 5 millones de euros. Sin embargo, había una condición. Para demostrar su compromiso, Daniel tenía que aportar 1 millón de euros inicial a la cuenta conjunta del proyecto en un plazo de 3 días. 1 millón de euros, una suma enorme. Pero el atractivo de 5 millones de euros y la perspectiva de volver a la fama lo cegaron. Prometió inequívocamente que conseguiría los fondos. Empezó a buscar por todas partes. Vendió su reloj Patek Philippe, pidió prestado a amigos, incluso se arrodilló y rogó a antiguos socios, pero aún así solo logró reunir 200.000 euros. Desesperado, recordó una tarjeta de visita de un prestamista. Se lo jugó todo. Pensó que en solo 3 días, cuando llegara el dinero de David Jenkins, devolvería el préstamo de inmediato. Firmó un acuerdo de préstamo por 800.000 euros con los prestamistas. Con 1 millón de euros en la mano, Daniel lo transfirió inmediatamente a la cuenta que David Jenkins había especificado. Llamó a David Jenkins para darle la noticia. La voz al otro lado lo felicitó y programó una firma de contrato para el lunes por la mañana. Daniel soñaba con volver a su puesto de director ejecutivo, mientras Elena le rogaba perdón. No sabía que David Jenkins era solo un actor contratado por Íñigo, y la cuenta receptora era una trampa sin fondo. El lunes por la mañana, Daniel, con su mejor traje, llegó a la dirección de la oficina del fondo de inversión. Preguntó a la recepcionista por la oficina de David Jenkins en el piso 18. Ella lo miró sin comprender, diciendo que el piso 18 estaba vacante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Llamó apresuradamente a David Jenkins. El número que ha marcado ya no está en servicio. Subió corriendo al piso 18 solo para encontrar un espacio vacío y cubierto de polvo. Había sido estafado. 1 millón de euros, 800.000 de los cuales eran dinero de prestamistas. Daniel se derrumbó. Su grito desesperado resonó en el pasillo vacío. Regresó tambaleándose a Corporación Romero, que ahora estaba en su mayor parte precintada. Pero al llegar a la puerta, vio a un grupo de hombres tatuados y amenazadores esperando. Los prestamistas. Tan pronto como vieron a Daniel, se abalanzaron. Puñetazos y patadas llovieron sobre él. Se acurrucó, suplicando más tiempo, pero solo recibió patadas brutales. Lo golpearon hasta dejarlo medio muerto. Luego le quitaron el reloj, el anillo, la cartera e incluso los zapatos. Antes de irse, el líder le escupió en la cara, dándole 3 días más para encontrar el dinero. De lo contrario, le quitarían un brazo. Daniel yacía inmóvil. Se levantó a duras penas, arrastrándose hacia la oficina secreta donde había escondido algo de moneda extranjera y antigüedades en una caja fuerte en la pared. Pero cuando la puerta secreta se abrió, se quedó helado. La caja fuerte estaba abierta, vacía. De pie frente a la caja fuerte estaba Carla Montero. Había regresado, usando una llave de repuesto que él le había dado tontamente, colándose mientras él estaba fuera. Carla estaba metiendo el último fajo de billetes en su bolso. Al ver a Daniel ensangrentado y maltrecho, no mostró miedo. Solo una mueca de desprecio. Daniel graznó. ¿Por qué me hiciste esto? Carla pasó por encima de él, su afilado tacón alto presionando su mano extendida, dijo fríamente. Considera esto una compensación por mi juventud. Seguirte no me ha traído más que infamia. Ahora necesito algo de capital para empezar una nueva vida. Le aconsejó. Deberías culparte a ti mismo por ser estúpido, por confiar demasiado en las mujeres. Con eso, Carla se giró y salió directamente, dejando a Daniel yaciendo en un charco de sangre y traición. La vio desaparecer. Lo había perdido todo. Este era el infierno en vida que Elena le había dado. 3 días después de la paliza, Daniel era perseguido sin descanso por los prestamistas. No tenía a dónde ir. Sus padres, al enterarse de sus deudas, habían cerrado sus puertas con miedo, renegando de su hijo. En su desesperación, sus pies lo llevaron inconscientemente de vuelta a la mansión de los Vargas. Las puertas se erigían imponentes bajo la lluvia brumosa de invierno. Daniel se paró allí sin parecer diferente a un mendigo, su ropa andrajosa, su rostro magullado, tiritaba de frío.
Recordó la noche de tormenta en la que Elena también había sacado desesperadamente a su hijo de la casa. Pero en ese momento él estaba feliz con su amante. Ahora la rueda de la fortuna había dado un giro completo. Daniel se arrodilló ante la verja de hierro, su voz gritando el nombre de Elena, gritando el nombre de Leo. Rogó verla una última vez. La puerta de la mansión se abrió lentamente. Un lujoso Rolls-Royce Phantom negro salió lentamente. Daniel se abalanzó, tratando de bloquear el coche, suplicando perdón a Elena, rogándole que le salvara la vida. El coche se detuvo, la ventanilla trasera del pasajero bajó lentamente. Daniel vio a Elena sentada dentro, vistiendo un cálido abrigo de cachemira. A su lado, Leo dormía profundamente. Daniel sollozó, extendiendo su mano sucia. Me equivoqué, Elena. Por favor, dame una oportunidad. Seré tu esclavo. Sálvame, por favor. Me van a matar. Elena lo miró, sus ojos desprovistos de triunfo, ira o piedad. Era la mirada que se le da a un extraño. Ese silencio era más aterrador que 1000 maldiciones. No dijo una palabra. Simplemente se giró y le habló en voz baja al chofer. Vamos, Paco. No dejes que la basura nos ensucie la vista. La ventanilla del coche subió lentamente. El lujoso coche aceleró a través de un charco, salpicando agua sucia sobre Daniel, y luego se alejó a toda velocidad, dejándolo arrodillado solo bajo la lluvia fría y cortante. Daniel hundió la cabeza en el suelo. Sus sollozos se mezclaban con la lluvia. Comprendió que el mayor castigo para él no era la prisión o la pobreza, sino tener que vivir y presenciar a sus seres queridos felices con otros, mientras él mismo era eliminado para siempre de sus vidas como una mancha que había sido lavada a fondo. A lo lejos varias figuras tatuadas se acercaban lentamente. Daniel cerró los ojos, esperando el trágico final que había escrito para su vida. Después de que Daniel fuera expulsado de las puertas de la mansión de los Vargas, surgió otra noticia. La madre de Daniel, la señora Carolina Romero, había sido ingresada en un hospital psiquiátrico después de presenciar cómo golpeaban a su hijo. Elena recibió una llamada del investigador privado que había contratado. Informó que había encontrado un diario electrónico encriptado en un viejo portátil que Carla había dejado atrás. En su oficina, Elena abrió el archivo. En el diario, Carla documentó meticulosamente su proceso de acercamiento a la familia de Daniel. La revelación más escalofriante fue la relación entre Carla y la señora Carolina Romero. Las dos se habían conocido en línea. La señora Carolina Romero siempre había albergado animosidad hacia Elena, creyendo que era demasiado mimada y no ofrecía ninguna ayuda a la carrera de su hijo. Una conversación grabada que Carla guardó hizo temblar las manos de Elena. Tía, creo que Elena está bastante sana. Seguramente te dará un nieto pronto. Había enviado Carla por mensaje. Sana, mis narices, respondió la señora Carolina Romero. Si tiene un hijo, su posición será aún más segura. Tienes que encontrar una manera de mantenerla a raya. Lo que siguió fue el plan venenoso de Carla. Le había dado a la señora Carolina Romero un remedio herbal no identificado, afirmando falsamente que era un tónico, pero en realidad era una hierba de naturaleza fría que causaba desequilibrios hormonales, dificultando la concepción. La señora Carolina Romero había mezclado secretamente el polvo en las sopas que traía a la ciudad para su nuera. Elena recordó que hacía 3 años, su cuerpo se había debilitado repentinamente. Sus periodos eran irregulares y no podía concebir un segundo hijo. Resultó que su propia suegra junto con la amante de su esposo se habían confabulado para envenenarla. Su objetivo era hacerla sentir inútil. Al leer la última línea donde Carla se jactaba de que el plan había causado que Elena sufriera un aborto espontáneo una vez sin que nadie lo supiera, las lágrimas corrieron por el rostro de Elena, por piedad, por la pequeña vida que había sido arrebatada por su propia abuela. Elena cerró su portátil. Sus ojos se volvieron más agudos que nunca. Si antes solo quería reclamar su dinero y su dignidad, ahora quería que pagaran con sangre y libertad. Esto era agresión agravada e intento de asesinato. Marcó a Íñigo Reyes. Le dijo a Íñigo que llevara todas estas pruebas a las autoridades. Quería procesar a la señora Carolina Romero y a Carla Montero por agresión. Esta vez, no mostraría piedad. La policía de la ciudad había estado ocupada. Después de recibir la denuncia y las pruebas del equipo legal de Industrias Vargas, se inició una investigación urgente. Daniel, después de que Elena le negara la ayuda, se había estado escondiendo en un motel ruinoso. Vivía como una rata acorralada. Pero la ley finalmente lo alcanza. Esa noche, las sirenas de la policía rasgaron el tranquilo distrito de moteles. La puerta podrida de la habitación del motel fue derribada de una patada. Daniel intentó instintivamente huir, pero 2 detectives lo sometieron. El frío clic de las esposas resonó, asegurando las muñecas del exdirector ejecutivo.
El detective principal leyó la orden de arresto para Daniel Romero por robo mayor, evasión de impuestos corporativos y secuestro. Al mismo tiempo, en el paso fronterizo con Francia, Carla Montero, con el pelo teñido de rubio, intentaba huir del país. Había usado el dinero robado para comprar un pasaporte falso. Al acercarse a la cabina de control, su corazón latía con fuerza. El oficial de aduanas escaneó su pasaporte, luego la miró con una mirada inquisitiva. Hizo una señal y dos agentes de seguridad fronteriza se adelantaron. Carla supo que algo andaba mal. Dejó caer su equipaje y se giró para correr, pero la policía ya había montado una emboscada. En menos de 2 minutos, Carla fue derribada al suelo. Cuando el oficial de policía sacó una orden de arresto nacional por robo, fraude y agresión, Carla se quedó en silencio. Los dos traidores finalmente se encontraron en el centro de detención de la policía de la ciudad. En la sala de interrogatorios, Daniel y Carla estaban encadenados a 2 sillas uno frente al otro. En el momento en que se vieron, inmediatamente se abalanzaron, destrozándose verbalmente. Daniel rugió, llamando a Carla una mujer malvada que lo había instigado, robándole su dinero. Confesó todo, echándole toda la culpa a Carla. Carla era igual de viciosa. Se rió maniáticamente, soltando todo sobre la señora Carolina Romero y su envenenamiento a Elena, y también acusando a Daniel de ser el autor intelectual de la evasión de impuestos de la empresa. Cuanto más ferozmente se destrozaban, más claras se volvían las pruebas. 3 meses después, tuvo lugar el juicio. La sala del tribunal estaba abarrotada. Daniel Romero, Carla Montero y la señora Carolina Romero estaban de pie ante el tribunal. Daniel estaba demacrado, sus ojos oscuros y sin vida. Llevaba el uniforme a rayas blancas y negras del centro de detención. Carla estaba desaliñada. La señora Carolina Romero divagaba, riendo maniáticamente. Elena Vargas no asistió. Le confió todo a Íñigo. El juez leyó las acusaciones. Daniel Romero, culpable de robo mayor, evasión de impuestos y secuestro. Sentencia total: 20 años de prisión. Carla Montero, culpable de robo, fraude y agresión. Sentencia total: 12 años de prisión. Señora Carolina Romero, culpable de agresión. Debido a su capacidad disminuida, se ordenó tratamiento psiquiátrico hospitalario obligatorio por tiempo indefinido. Al oír el veredicto, Daniel se derrumbó. 20 años. Cuando saliera, sería un hombre de 50 años sin hogar, sin hijo y sin futuro. Su vida oficialmente terminaba aquí. Carla lloró histéricamente. La señora Carolina Romero seguía riendo maniáticamente, ajena a que pasaría el resto de su vida en una institución mental. Antes de que se llevaran a los acusados, Íñigo Reyes se acercó. Sostuvo un certificado nuevo ante Daniel. Era el certificado de nacimiento reexpedido de Leo. En la sección de nombre, el nombre Leo Romero había desaparecido, reemplazado por Leo Vargas. Y en la sección de nombre del padre, esa línea se dejó en blanco. Íñigo le dijo a Daniel: «Este es el último regalo que Elena te envía. A partir de ahora, el niño no tiene ninguna relación legal o de sangre con la familia Romero. Ya no tienes derechos parentales». Daniel se quedó mirando el papel, con la boca abierta. Este dolor era más terrible que la sentencia de 20 años de prisión. Había perdido la última conexión con el mundo decente. Hundió la cabeza. Las lágrimas corrían por sus frías esposas. Se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. La puerta del furgón policial se cerró de golpe, atrapándolo en la oscuridad. La penitenciaría de Soto del Real albergaba a criminales peligrosos. Daniel Romero comenzó sus días de reclusión aquí. En su primer día, probó las reglas de la celda. Fue colocado en una celda común con criminales endurecidos. Cuando se enteraron de que Daniel estaba en prisión por fraude y por abandonar a su hijo enfermo, los líderes del bloque de celdas lo miraron con desprecio. En el inframundo, había códigos no escritos: nunca hacer daño a tu esposa e hijos. Las acciones de Daniel eran consideradas las más despreciables. Esa noche, Daniel fue golpeado hasta casi morir. A partir de entonces, su vida fue un infierno. Tenía que hacer los trabajos más sucios, fregar los inodoros, lavar la ropa y dar su escasa porción de comida al líder. Cada noche, los recuerdos eran su torturador más cruel. Recordaba la cálida mansión donde Elena siempre esperaba. Recordaba la sonrisa inocente de Leo. Recordaba los días en que la sociedad lo respetaba. Daniel miró sus manos callosas y llenas de cicatrices. Estas manos una vez llevaron un reloj de 1 millón de euros y firmaron contratos multimillonarios. Ahora solo paleaban residuos. Se dio cuenta de que todo lo que una vez tuvo no se debía a su brillantez, sino que se lo había dado Elena. Ella era su buena fortuna. Él había destrozado personalmente su billete de oro. Un día, Daniel vio un periódico viejo.
En la página de Cultura había una foto de una exposición de arte benéfica. En la foto aparecía una hermosa y radiante Elena de pie junto a un apuesto Leo sosteniendo un trofeo de primer lugar. Y detrás de ellos, su mano protectora sobre el hombro de Leo, estaba Íñigo Reyes. Los tres parecían una familia perfecta y feliz. Daniel tembló. Las lágrimas nublaron la imagen. Apretó el periódico contra su pecho, soltando un grito de dolor. No habría perdón. Daniel entendió que pagaría por su estupidez con el resto de su vida en tormento y soledad. Lo había perdido todo. Pasaron 3 años. En los suburbios del oeste de la ciudad, había un bar ruinoso llamado El Clavo Oxidado. Este era un lugar de reunión para trabajadores toscos y alcohólicos. Carla Montero, o Vivi como la llamaba la gente ahora, se abría paso a duras penas entre la ruidosa multitud llevando una bandeja de cerveza. Llevaba un mini vestido barato y revelador. El grueso maquillaje no podía ocultar las profundas patas de gallo y su piel oscurecida por el humo y el alcohol. En solo 3 años, la prisión y el rechazo social habían transformado a la una vez hermosa secretaria en una mujer demacrada. Después de ser liberada antes de tiempo, descubrió que el mundo exterior era aún más duro. Con un historial notorio, ninguna empresa la contrataría. Para sobrevivir, trabajaba como camarera en un bar de mala muerte, aceptando ser manoseada y objeto de burlas a diario. Un cliente borracho agarró el brazo de Carla, riendo, metió un pequeño billete en su escote, su mano áspera la acariciaba. ¿Estás tan desgastada y todavía te haces la difícil? Bebe conmigo, cariño, y luego ven conmigo esta noche. Carla reprimió su asco, forzando una sonrisa. Lo siento, jefe. Solo vendo bebidas. No a mí misma. El hombre la abofeteó con fuerza, enviando la bandeja de cerveza al suelo con estrépito. La maldijo, todavía fingiendo ser virgen. Todo el mundo sabe que eres la arpía que le robó el marido a otra mujer. Carla se agarró la mejilla. Las lágrimas corrían por su rostro. La risa burlona era como miles de agujas. El dueño del bar salió corriendo, no para defenderla, sino para regañarla por romper la propiedad, descontándole el sueldo y echándola a limpiar la basura. Carla salió arrastrando los pies al callejón oscuro. El viento cortante de la noche atravesó su fino vestido, se hundió junto a un montón de bolsas de basura, sollozando. Recordaba vivir en un apartamento de lujo, conducir coches caros. ¿Por qué su vida había llegado a esto? Justo en ese momento, una figura frágil se acercó arrastrando los pies, llevando un gran saco de reciclables. Se detuvo junto al contenedor de basura donde Carla estaba sentada, sus manos ennegrecidas y temblorosas buscando latas vacías. Carla levantó la vista bajo la tenue luz de la farola. Se quedó helada. El hombre que tenía delante era esquelético, con la espalda encorvada, el rostro lleno de cicatrices y demacrado, el pelo más de la mitad gris. Aunque destrozado, Carla todavía reconoció esos ojos. Ojos que una vez la miraron con pasión y también con odio. Era Daniel Romero. Había sido liberado antes de tiempo por una enfermedad terminal. Sin hogar, vivía de la recolección de basura. Daniel también reconoció a la mujer fuertemente maquillada que lloraba junto a la basura. Se detuvo, mirando a Carla. Los dos que una vez habían conspirado para robar la felicidad de otros se encontraban de nuevo en las circunstancias más miserables. Una camarera de bar de mala muerte, el otro un chatarrero esperando morir. Daniel no dijo nada. Simplemente curvó su labio en una sonrisa torcida y amarga. Se inclinó, recogió una lata de cerveza vacía junto a los pies de Carla, luego se giró en silencio y se fue. Ya no la maldijo. El mayor desprecio era fingir no conocer a alguien. Carla observó cómo su figura encorvada desaparecía. De repente se echó a reír. Una risa salvaje y maniática mezclada con sollozos. Este era el precio por ser una rompehogares, por la codicia y la crueldad. Habían destruido sus propias vidas. En marcado contraste, la galería de arte de la ciudad hoy estaba bañada de luz. Se estaba llevando a cabo un importante evento cultural. Nuevos comienzos, una exposición de arte benéfica para niños. La estrella principal era Leo Vargas. Ahora, con 5 años, Leo estaba regordete y sano, sus ojos brillantes. Elena Vargas estaba en el centro del gran salón, saludando a los invitados. Los últimos 3 años la habían imbuido de un encanto maduro y cautivador. Llevaba un vestido de noche verde esmeralda, simple pero elegante. Como directora ejecutiva de Industrias Vargas, ahora era la mujer más cotizada de los círculos de élite. Leo estaba de pie orgullosamente junto a su cuadro central, explicándolo a todos. El cuadro representaba una pequeña casa junto a la playa con un sol brillante, su madre y un hombre alto sosteniendo la mano de un niño. Íñigo Reyes se acercó a Elena sosteniendo 2 copas de vino. Sus ojos estaban llenos de un afecto gentil. Durante los últimos 3 años, siempre había estado a su lado,
ayudándola a sanar. Le preguntó suavemente a Elena si estaba cansada. Elena sonrió y negó con la cabeza. Le dio las gracias a Íñigo. Sin tu ayuda, la exposición no habría sido un éxito tan grande. Íñigo miró hacia Leo, que ahora estaba rodeado de reporteros. Dijo que Leo era un niño perceptivo que merecía lo mejor. Y tú también, Elena. Justo en ese momento, Leo vio a Íñigo. El niño saludó frenéticamente y gritó en voz alta: «Papá Íñigo, ven a hacerte una foto con mamá y conmigo». El claro llamado de papá Íñigo resonó. Elena se sonrojó ligeramente. Sus ojos brillaban de felicidad. Íñigo sonrió brillantemente. Dejó su copa de vino y caminó hacia el niño. Cogió a Leo en brazos, acercándose a Elena. Los tres crearon un retrato familiar perfecto. Los flashes de las cámaras parpadearon. Mañana esta imagen aparecería en las portadas de los periódicos, no como un escándalo, sino como un símbolo de plenitud. Elena miró a los dos hombres más importantes de su vida riendo juntos. En su corazón, el último iceberg del pasado se había derretido por completo. Se dio cuenta de que el verdadero amanecer había llegado. Un sol suave y cálido iluminando el camino por delante. Un camino de amor sincero. Este invierno llegó temprano. Fuera del restaurante francés más lujoso de la ciudad, una luz amarilla y cálida se derramaba por las puertas de cristal. Un hombre vestido con harapos estaba escondido detrás de un árbol. Era Daniel Romero. Su enfermedad pulmonar en etapa avanzada lo hacía toser en espasmos entrecortados. Ya no tenía fuerzas para recoger reciclables, solo para vagar y mendigar. No estaba aquí hoy para mendigar. Recordó que era el cumpleaños de Leo. El instinto de un padre, aunque contaminado, todavía lo instaba a volver solo para ver a su hijo desde lejos. La puerta del restaurante se abrió. Elena Vargas salió primero, del brazo de Íñigo Reyes, riendo felizmente. Íñigo le ajustó cuidadosamente la bufanda. Caminando a su lado estaba Leo. El niño llevaba un pequeño traje. Parecía un pequeño príncipe. Los ojos apagados de Daniel se abrieron de par en par. Esa era su exesposa, su hijo, pero ahora parecían tan distantes. Leo sostenía la mano de Íñigo saltando. El niño levantó la vista y le preguntó algo a Íñigo. Íñigo se inclinó, revolvió el pelo del niño y se rió. Leo abrazó la pierna de Íñigo con afecto. Esa imagen fue como un cuchillo atravesando el corazón de Daniel. Recordó años atrás cómo Leo solía anhelar que volviera a casa, pero él siempre estaba ocupado. Ahora, esa posición había sido ocupada por alguien 1000 veces mejor. Daniel inconscientemente se metió en la calle. Quería abalanzarse para llamar a su hijo por su nombre. Pero en ese momento, los faros de un coche que pasaba lo iluminaron, reflejando su imagen en la ventana del restaurante. Daniel se vio a sí mismo, un hombre demacrado, sucio y maloliente. Comparó esa imagen con la elegancia de las 3 personas al otro lado de la calle. Se quedó helado. ¿Qué derecho tenía a acercarse para avergonzar a su hijo? Daniel se retiró a las sombras. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Se tapó la boca con una mano para ahogar sus sollozos. Vio a Íñigo abrir la puerta del coche para Elena y Leo. El lujoso coche se alejó, llevándose consigo todo el mundo de felicidad que una vez había poseído y destrozado. Daniel se desplomó al pie del árbol. Sus sollozos ahogados se mezclaban con el viento. Comprendió que el castigo más cruel no era la prisión o la pobreza, sino tener que vivir y presenciar a sus seres queridos felices con otros, mientras él mismo era erradicado para siempre de sus vidas. La primavera regresó a la hermosa ciudad costera de Marbella, donde la familia de Elena eligió pasar sus fines de semana. Dentro de una villa privada, se preparaba una pequeña y acogedora fiesta. Elena llevaba un vestido largo blanco impecable, una orquídea en el pelo, de pie en el balcón con vistas al océano. La brisa marina le alborotaba el pelo. Respiró hondo, sintiendo paz. Hace 5 años había pensado que su vida terminó en esa noche de tormenta, pero el amor de sus padres, el crecimiento de Leo y la presencia inquebrantable de Íñigo la habían sacado de ese oscuro pozo. Un cálido abrazo la rodeó por detrás. Íñigo apoyó la barbilla en su hombro. Le preguntó suavemente en qué estaba pensando. Elena sonrió. Dijo que estaba pensando en el pasado. Antes pensaba que el amor significaba sacrificarlo todo, pero ahora entiendo que eso no era amor. Era ceguera. Íñigo la giró. Tienes razón, dijo. El verdadero amor es respeto, compañerismo. Cuando ambos brillan juntos, no tienes que sacrificar nada. Solo necesitas ser tú misma. Elena Vargas, orgullosa y radiante. Te amo por quien eres. Se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo de su chaqueta. Dentro había un anillo de diamantes simple pero exquisito. He esperado este día durante mucho tiempo, Elena. Te prometo un hogar pacífico donde tú y Leo nunca más tendréis que soportar tormentas. ¿Te casarías conmigo?
Elena miró al hombre que tenía delante. Vio su reflejo en sus ojos, entera y apreciada. Asintió. Lágrimas felices corrían por sus mejillas. Sí, dijo. Íñigo le puso el anillo en el dedo, se levantó, y compartieron un beso apasionado bajo la radiante puesta de sol. Leo corrió, vitoreando en voz alta, abrazando las piernas de ambos. El señor y la señora Vargas estaban cerca, sonriendo con satisfacción. La historia de traición y venganza había concluido. Aquellos que causaron sufrimiento habían pagado su precio y se habían desvanecido en el olvido. Ya nadie hablaba de Daniel Romero o Carla Montero. Eran solo feas partículas de polvo barridas por el viento. Elena miró el vasto e ilimitado mar, su corazón en calma. Entendió que la mayor venganza contra una persona despreciable no era hacerla sufrir, sino dejar que la viera vivir una vida infinitamente más feliz sin ella. Y esta felicidad la sujetaría con fuerza. La puesta de sol proyectó un resplandor rosado en el cielo, marcando el final de un día y preparándose para un amanecer aún más brillante.